¿cierto?, de un átomo, ¿ya? Clases anteriores hemos estado revisando, ¿cierto?, lo que es un átomo, sus características y sobre todo las teorías de los modelos atómicos principales que surgieron tiempo atrás, ¿ya? Es decir, las primeras teorías, grandes teorías que surgieron a partir del conocimiento del átomo, ¿ya? Recuerden que tenemos las 4 principales, que son la de Dalton, la de Bohr, la de Rutherford, y, a ver, me estoy olvidando de una que es importante. Bueno, ahí la vamos a ir recordando igual de todas formas. A ver, Bohr, Rutherford, Dalton. Si alguien recuerda el nombre, estoy teniendo un vacío en este momento. Estoy confundida. Pero son 4 principalmente. Espérenme, denme un segundo. Denme un segundito. Uy, ¿qué hice? Un momentito, un momentito. Espérenme un poquito. Ya. Chiquillos, ¿se ve el power? Parece que no se está compartiendo. Ups. Ya, ahora sí. Ahora creo que ahí lo arreglé. Ahí sí. ¿Quién tiene conectado el micrófono? Que se escucha un poquito de retorno. Ya. Ay, chiquillos, porfis, el que tenga conectado el micrófono, porfis, que lo desconecte. Escucha un sonido un poco extraño. Espérenme. Ya. Y ahí sí. Ya, bueno, lo que les mencionaba es que para poder pasar a esto que tiene relación con la configuración electrónica de un átomo, tenemos que conocer antes lo que es un átomo y todas las características que ya hemos conocido. Ahora sí, ya me acordé cuáles eran las 4 principales que hemos revisado, porque como lo vimos hace un tiempo atrás, son la de Bohr, la de Dalton, que es la primera, la de Rutherford, la de Thomson. Esa se me estaba escapando. Ya esas son las 4 principales que hemos revisado y que de hecho son la base y consideradas las más importantes. Estaba pensando en otra teoría que era nada que ver con esto de la química, por eso me había confundido, pero exactamente son esas 4. De hecho, si no me equivoco, la semana pasada, cuando yo no estuve y estuvieron con el profe Carlos, lo revisaron también con él esas mismas teorías, las 4 que yo les menciono. Aquí estuve revisando el PPT, ¿ya? Así que es súper importante, sí, tener en claro al menos las características del átomo y al menos las teorías, ¿cierto? O los modelos que se crearon en cuanto al átomo para poder ya avanzar y llegar a lo que es la configuración electrónica, ¿ya? Lo que es la configuración electrónica, chiquillos, obviamente tiene relación con el átomo, ¿cierto? Pero principalmente ahora ya nos vamos a ligar más a lo que es la tabla periódica, ¿ya? Bueno, entonces hoy día el principal objetivo de la clase es conocer las características de una configuración electrónica y cómo ésta se aplica, ¿ya? Vamos a ver que antes de hacer la aplicación de la configuración electrónica, ¿cierto? Vamos a hacer distintos mecanismos de cálculos, ¿ya? ¿A qué me refiero? Bueno, como les mencionaba, vamos a utilizar nuestra tabla periódica. Espérenme, espérenme. Un momento. Espérenme.
Chiquillos, lo que pasa es que a veces, no sé si cuando se conectan, ahora sí, después de que inició la clase, o cuando estaban y activan el audio, se escucha con retorno, entonces como que ahí me desconcentro un poco y trato de buscar quién es para poder ponerle silencio. Por eso les pido a veces que me esperen un poco y es simplemente porque trato de poner en silencio los micrófonos. ¿Ya? Entonces, chiquillos, lo que les mencionaba que la tabla periódica va a ser importante, ahora en lo que vamos a empezar a utilizarla, ¿cierto? Porque nos da dos cosas que son fundamentales, dos números, ¿ya? ¿Qué números nos entrega la tabla periódica? Es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Nos entrega dos números, uno de ellos se llama el número másico y el número atómico, ¿ya? ¿Se acuerdan que, bueno, antes de empezar a ver sumamente esto, tienen que tener muy en claro lo que es un protón, lo que es un electrón y lo que es un neutrón? Recuerde, por si no se acuerda, el electrón es las cargas negativas que tiene un átomo, ¿cierto? El protón es la carga positiva y el neutrón, chiquillos, es la carga, como lo dice la palabra, neutra que posee el átomo, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya podemos saltar, ¿no es cierto?, o avanzar en lo que tiene que ver con las partes de un elemento químico. Ya como les mencionaba, acá tenemos nuestro elemento químico sacado directamente de la tabla periódica, ¿cierto? En este caso tenemos que su número másico va a ser, el número másico, chiquillos, es la suma del número de protones y la suma de los neutrones. Protones y neutrones me va a dar el número másico. Y el número másico, chiquillos, por lo general se representa con la letra A. ¿Ok? Ya van a ver para qué yo le estoy explicando todo esto. Porque luego se tiene que aplicar un cálculo, ¿ya? En donde me piden, ¿cierto?, calcular el número másico o el número atómico, que en este caso, chiquillos, se va a identificar con la letra Z. Y es precisamente, ¿cierto?, la parte que se encuentra ubicada acá en la parte de abajo, ¿ya? Tiene que ver el número atómico con la cantidad de protones, ¿ya? La cantidad de cargas positivas que hay en un átomo, ¿cierto? Corresponden a el número Z, ¿ya? Como les decía, importantísimo saber y recordar que el número másico siempre se va a estar determinado por la letra A y el número atómico va a estar determinado por la letra Z, ¿ya? Esto va a ser importante que ustedes lo aprendan después en efectos de prueba, ¿ya? Ahora los vamos a pasar. Bueno, aquí hay un segundo ejemplo, ¿cierto? Más o menos de las aplicaciones del número másico y número atómico, ¿ya? Aquí más que nada les puse como unas fórmulas para que lo recuerden. El número másico es el número A, perdón, es la letra A, ¿cierto? Que cómo se calcula es la suma de los protones más los neutrones. El número atómico, ¿cómo se calcula? Siempre va a ser igual a los protones. Es decir, si yo tengo 20 protones y supongamos que 30, ¿cierto?, electrones, mi número atómico va a ser igual, en este caso la Z, a los 20 protones que había, ¿ya? Por ejemplo, acá, si me preguntan la Z, yo puedo decir que la Z corresponde a 3, ¿ya? Porque recuerden, Z es igual al número y o cantidad de protones. Siempre es importante. Acá hay algo adicional, ¿cierto, chiquillos? Que tiene que ver con los electrones de valencia, que son este número. Fíjense acá, cuando yo les mencionaba acá este número, ¿sí? O sea, este elemento químico con su A y con su Z, ¿sí? Tenemos dos números, uno que abajo, perdón, uno que está abajo, ¿cierto? Que es la Z y el que está más arriba, que corresponde a la A. Y en el lado de acá, fíjense bien, y no en todos, sí, no en todos los ejercicios va a salir. A veces aparece un signo negativo,
chiquillos, ¿me escuchan? Ahora sí, pero no entiendo. Ya, sí, lo que pasa es que me pareció que tenía débil la conexión, entonces asumí que no me escucharon lo último que dije. Lo vuelvo a repetir. Eh, Tenemos nuestro elemento químico, ¿cierto? En el elemento químico es importante reconocer dos cosas, A y Z. La A siempre va a ser el número que está arriba y la Z el número que se encuentra abajo, número atómico, número másico. En el lado derecho de nuestro elemento químico, por lo general, pero no siempre, vamos a encontrar los electrones de valencia, ya que esto de acá. Fíjense que así más o menos sería la fórmula que podríamos tener. Y en este caso de acá de este LI, ¿cierto? Tenemos nuestra A, tenemos nuestra Z, y aquí principalmente tenemos nuestros electrones de valencia que van a ser 2, ¿ya? En el caso de que en un elemento, como en el que yo mostré acá, no se presente el electrón, ¿cierto? Vamos a decir que este elemento químico va a ser un elemento o un átomo que va a ser neutro, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que calcularlo sí o sí, ¿ya? Pero en el caso de que esté considerado como el número así, ¿cierto? Se coloca el mismo número que está ahí, ¿ya? Entonces, vamos a calcular ahora, chiquillos, acá esto vamos a calcular el Z, ¿cierto? La A, electrones, protones y neutrones. Esto es sumamente sencillo, chiquillos, y quiero que tomen mucha atención aquí. Lo que tenemos que recordar siempre son dos cosas. Primero, esta fórmula que era X tiene que ver con cualquier elemento químico, que en este caso puede ser Na, puede ser O puede ser Cu, ¿ya? Tenemos que la A va a ir ubicada en el número de arriba y la Z va a ir abajo. Luego tenemos otra cosa importante. Si no tuviéramos la A, la podemos calcular, ¿cierto? Y vamos a sumar los protones más los neutrones. Tenemos que la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de Z, que en los tres casos acá sí la tenemos, ¿ya? Y los electrones solamente si en el átomo no existe carga negativa acá, en este caso sí hay, pero en los dos primeros casos no hay, vamos a tener que el electrón, el que no está acá, va a ser igual a la Z y a los protones, ¿ya? Vamos a realizarlo entonces. Deme un segundo. Uy, lo siento, esa fui yo. Espérenme. Ya, a ver si. Entonces, si nosotros buscamos el número Z, perdón, la letra Z, ¿cierto? En este caso, el número atómico de este elemento, tenemos que nos guiamos por la fórmula de arriba, que la Z es el que se encuentra abajo. Por lo tanto, la Z de este van a ser 11, ¿cierto? El número másico, que es la A, corresponde al número que está arriba. Por lo tanto, son 23. Para calcular los electrones, ¿sí? Si el átomo es neutro, me va a dar que los electrones van a ser igual a la Z y a la P. Por lo tanto, yo tengo Z y voy a decir que los electrones van a ser 11. Y como es un átomo neutro, los electrones son igual al número atómico y a los protones. Por lo tanto, mis protones van a ser 11. ¿Cómo yo calculo, chiquillos, los neutrones? Si se fijan acá, yo tengo una fórmula en donde está presente el neutrón, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es simplemente despejar e ir, digamos, utilizando estas dos que sí los tengo. Por ejemplo, la fórmula sería así. A es igual a P, protones, ¿cierto? Más los neutrones, ¿ok? En este caso, la A de este es 23, ¿sí? Es igual a la cantidad de protones, que son 11 más N. Despejando mi ecuación,
yo tengo obviamente que esto que está sumando lo paso restando al otro lado, lo que me va a dar, ¿cierto? 12, ¿ok? Por lo tanto, yo tengo que los neutrones son 12, ¿ya? Lo voy a borrar aquí. Lo que yo hice es simplemente utilizar esa fórmula, como yo ya tenía la A y los protones, ¿cierto? La utilicé simplemente para poder calcular los neutrones, ¿ya? Espérenme un cachito. Uy, ¿qué hice? Entonces se le restan los protones al número mágico. Exactamente, sí. Ay, puedo sacar esto, ya. Vamos a hacer el siguiente. Voy a cambiar de color, un momento. El número atómico de este elemento corresponde a 18, ¿cierto? El número másico de este elemento corresponde a 13. Este también es un átomo neutro porque no lleva ninguna carga. Por lo tanto, los electrones van a ser igual a el número atómico. Por lo tanto, este tiene 18 electrones y tiene 18 protones. Recuerden que si es un átomo neutro, Z es igual a P, es decir, a los protones y a los electrones. O más bien dicho, tiene la misma cantidad de protones y de electrones. Ahora, como lo hicimos anteriormente, vamos a calcular, ¿cierto?, la cantidad de neutrones, y lo voy a hacer aquí abajo. Recuerden que para poder calcular los neutrones, en este caso, puedo utilizar esta fórmula que está aquí arriba, que era A es igual a P, ¿cierto?, más los neutrones, ¿ok? Entonces teníamos que A va a tener como valor 13, ¿sí? Y tenemos acá, chiquillos, que en este caso los protones van a tener valor 18, ¿ya? Más la N, ¿ok? ¿Y qué es lo que hago yo? Despejo hacia el otro lado, ¿sí? En este caso, bueno, aquí me daría negativa en general la ecuación, pero obviamente yo no me puede dar un número negativo, así que lo vamos a cambiar a positivo, ¿ya? Eso es simplemente porque yo estos valores de 13 a 18 los puse al azar, ¿ya? Entonces, acá sería 5, ¿ya? Por lo tanto, ¿sí? Si yo resto 18, o sea, 13 en 18 me da 5, ¿ok? Espérenme, déjenme guardar esto para poner... Ya. Esa fui yo. Ahora sí. 5. Ay, no, ¿qué hice? Y ahora sí. 5. ¿Ya? Ahora vamos a calcular el otro, ¿ya? Para que nos vaya quedando más claro y así vayamos soltando un poco la mano, ¿ya? Vamos, Profe, dígame. ¿por qué en los protones se repite el 18? Porque es la fórmula es así. Los protones es la misma cantidad que los electrones y que el número Z. Y el número Z es el que yo tengo de un principio. Es decir, o sea, el Z y el A son los dos que me dan siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Ve? Entonces, yo al tener esto puedo calcular los demás. Y si mi átomo es neutro, como en este caso no tenía negativo ni positivo acá, ¿cierto? Ambos, yo solamente hacía esta ecuación que está acá. O sea, decía que todos los electrones van a ser igual, los protones van a tener la misma cantidad. Y también van a ser el mismo número que el conjunto Z. ¿Ya? Recuerden también esto de acá arriba, que como yo calculé, por ejemplo, si yo no tuviera esto y tuviera los protones y tengo que buscar la Z, lo que yo voy a decir es que, bueno, tenía 18 protones y no tenía el número atómico, quizá no estaba esto, supongamos que no está, porque pueden haber casos en que no esté,
tengo los protones, ¿cierto? Digo, ah, claro, son 18 porque se cumple que Z va a ser igual a la cantidad de protones, ¿ya? Por eso les decía en un principio que, espérenme, que esto de acá, que yo les puse acá arriba, es súper importante. De cierta forma son nuestras fórmulas que tenemos que aprendernos y saber y reconocer sí o sí, ¿ya? Entonces, volviendo acá. La Z, ¿cierto? ¿Dónde se encontraba? En el número que está abajo. Por lo tanto, acá la Z va a ser 36, ¿ya? El número másico van a ser 26. Acá ya cambia la cosa, porque este ya no es un átomo neutro, porque tiene un signo negativo, ¿cierto? ¿Ya? Y cuando tiene un signo negativo quiere decir que aquí existe una cantidad de electrones que yo no conozco, que en este caso, o sea, no conozco en el sentido de que no voy a decir que es igual a los protones, igual al átomo, pero sí lo puedo conocer en este caso porque siempre que va un signo negativo y no hay ni un número, se le agrega un 1. Por lo tanto, vamos a decir que la cantidad de electrones van a ser -1. Y aquí sí se puede, ¿ya? Sí se puede colocar en este caso -1, o también se entiende, chiquillos, si yo colocase solamente un 1, ¿ya? Las dos me sirven, porque recuerden que los electrones poseen carga negativa, ¿ya? O pongo -1 o 1, solamente acá en efecto de los electrones, en este caso, cuando un átomo no es, o sea, cuando un átomo no es neutro, ¿ya? Acá, ¿por qué son neutros en el primero y en el segundo? Porque no tienen ningún signo acá al lado derecho, ¿ya? Los protones chiquillos, ¿cómo se calculan? No se calculan de ninguna forma, sino que se hace equivalencia con la Z. Voy a decir que los protones equivalen a la misma cantidad de la Z, por lo tanto tengo que son 36. Y los neutrones, este sí lo calculábamos, ¿cierto? Con nuestra fórmula que era A es igual a P, ¿cierto? Más N. Que de las fórmulas que yo le di acá, es la única en donde se contienen neutrones, por lo tanto es la única que yo pudiese utilizar, ¿ya? Entonces vamos con A, que es 26, ¿cierto? Es igual a P, que en este caso los protones son 36, ¿cierto? Más N. Aquí yo voy a pasar a restar estos dos productos, ¿cierto? Estos dos resultados, y lo que me va a dar como resultado 10, ¿ya? Si yo resto 36 menos 26 me da 10. Por lo tanto voy a tener que los neutrones van a tener una cantidad de 10, ¿ya? Chiquillos, ahora los voy a mirar. Quisiera saber si queda un poco claro, si quieren lo... Uy, rayé, lo siento. Si quieren lo puedo volver a realizar otro ejercicio y volver a explicarlo. A ver, espérenme. No tengo ningún problema. Ay, volví a rayar, espérenme. Denme un segundo. Ahí sí. Ya. Es importante, chiquillos, saber si se comprendió o no, porque bueno, primero, en una semana más va a haber prueba y se va a incluir esto, ¿ya? Y bueno, no solamente netamente tema de prueba, sino que esto es súper importante para el tema de la configuración electrónica. Matías, te escucho. Es que lo que acaba de hacer es falso, ¿cierto? ¿Es falso? O sea, me refiero a que en realidad, por ejemplo, lo que puso no es real, que era en ejemplo Ah, nomás. claro, sí, exactamente. Es un ejemplo de la forma de calcularlo solamente. Claro, lo que no es real es estos datos de acá, la cantidad de los números acá al lado, ¿ya? Porque si quisiéramos hacerlo realmente con los números exactos, nos tendríamos que ir a nuestra tabla periódica y aquí sí nos da el número de acá y el número de acá. Pero yo lo hice con valores más sencillos para poder digamos, realizar los cálculos más fáciles, para que se pudiera entender de cierta forma un poco mejor.
Como les digo, dos cosas fundamentales, chiquillos, para poder hacer estos cálculos en estas tablas. Primero, reconocer cuál es la A y cuál es la Z en un elemento, donde están posicionadas, ¿cierto? Es decir, que A está arriba, ¿cierto? Y Z se encuentra abajo, ¿ya? También importante, chiquillos, saber esta especie de fórmulas, ¿sí? En donde tenemos que la A, para calcular A, si es que yo no la tuviera, o no la tuviese, ¿cierto? Para calcularla, ¡ay! Lo siento. Lo que tengo que hacer es sumar los protones y sus neutrones. También tengo otra fórmula o equivalencia, ¿cierto? En donde la Z, en este caso número atómico, si no me lo diesen acá, en este caso no estuviera lo que yo podría decir es que la Z va a ser lo mismo que la cantidad de protones, ¿ya? Acá, los electrones se pueden calcular de dos formas. Sí, primero tenemos que ver si el átomo es neutro o si no es neutro. Si es neutro, quiere decir que no tiene ningún signo en este lado, que en este caso el ejemplo 1 y el ejemplo 2 no son átomos, sí son átomos neutros, perdón. En cambio, el tercero no es átomo neutro porque tiene una carga, ¿ya? Y quiere decir que obviamente este elemento químico está cargado más negativamente, ¿ya? Acá son neutros, ¿ok? Eso es lo más relevante, chiquillos, con respecto al cálculo. Ahí yo al final del PPT les dejé igual otro ejercicio más sobre esto para que los puedan realizar, ¿ya? Profe, Entonces, espérenme. ¿cómo se Dígame. sacaban los electrones? El electrón había dos formas de calcularlo y de hecho es la más sencilla. Si es neutro, es decir, si no tiene ninguna carga en su lado derecho, voy a decir que va a ser igual a el número atómico o a la misma cantidad de protones. Va a ser lo mismo electrones y protones, ¿ya? Porque va a ser neutro. Si no es neutro, yo voy a utilizar el número que se encuentra acá. Y en este caso solamente hay un menos, por lo tanto, cada vez que hay un menos, se le agrega un 1. Por lo tanto, ¿cuántos electrones tengo? 1, ¿ya? Y vamos a decir que este átomo, ¿cierto? Va a estar cargado de manera negativa, ¿ya? Por lo general, vamos a utilizar la gran mayoría de las veces, chiquillos, solo átomos neutros, ¿ya? En donde se haga la equivalencia entre que los electrones son la misma cantidad de los protones y en su gran mayoría de los casos lo que usted va a tener que calcular solamente son los neutrones, ¿ya? ¿Y cómo podrá calcular los neutrones? A partir de esta fórmula de acá. Y va a tener los neutrones, perdón, los protones y la A, ¿ok? Entonces, tenemos acá, ¿cierto? Ya netamente lo que se llama la configuración electrónica, ¿ya? La configuración electrónica parte, chiquillos, por algo que nosotros llamamos la regla de los diagonales. Esta configuración electrónica, chiquillos, principalmente tiene que ver con la forma en que se distribuyen los electrones en las orbitales, es decir, en las partes de afuera, ¿ya? Se supone que existen 4 subniveles distintos. Tenemos el primer subnivel que va a corresponder a la letra S, tenemos el segundo nivel que va a corresponder a la letra P, tenemos el tercer nivel, ¿cierto? O subnivel que va a corresponder a la letra D y el último que va a corresponder a la letra F, ¿ya? Cada letra S, P, D y F va a tener un valor distinto. Por ejemplo, todas las S van a valer 2, todas las P van a valer 6, todas las D van a valer 10 y todas las F van a valer 14. Y usted me dirá, ¿para qué me sirve eso? Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque después yo les voy a dar un elemento químico y usted va a tener que calcular la configuración electrónica. Entonces vamos a ir avanzando para, bueno, quédense con esta imagen, ¿sí? Que así esta forma se va leyendo, ¿sí? Por ejemplo,
yo tengo que leer el número y la letra y agregarle arribita, ¿cierto? El subnivel, que en este caso recuerden que todas las S llevan 2, las P llevan un 6 y las D 10. Por lo tanto, yo digo, ¿cómo voy a partir mi configuración electrónica? Voy a partir con 1S2, luego sigo 2S2, luego sigo, no va hacia abajo, sino que fíjense, da una vuelta hasta el de acá, ¿sí? Después del 2S2 viene 2P6, luego bajo, 3S2, me doy la vuelta nuevamente, 3P6, 4S2, vuelvo acá, 3D10, 4P6, 5S2 y así, etcétera. Yo la voy a ir leyendo de esta forma, fíjense. Ya no es recto hacia abajo, sino que va de forma diagonal, como mismo se llama la regla de las diagonales. ¿Ya? Antes de hacer el cálculo, chiquillos, vamos a hablar más o menos de algunos aspectos importantes que se deben considerar en la configuración electrónica y son distintos principios que se interpusieron por distintos autores. Uno de los primeros principios es el principio de la mínima energía, que tiene que ver con que los electrones deben ocupar, ¿cierto? En cada orbital una parte de energía creciente, ¿ya? ¿Y cómo lo llevo eso a la práctica? Por ejemplo, cada cajita va a simular una orbital, ¿cierto? O un spin, que le vamos a llamar más adelante. Entonces, lo que yo muestro acá, como una flecha hacia arriba y otra hacia abajo, quiere decir la entrada de un electrón. Cada cajita se puede llenar solamente con 2, ¿ok? Cada cajita, independiente de la letra o el subnivel, independiente que sea 2, que sea 6, etcétera, ¿ya? Tenemos luego algo parecido a esto, ¿cierto? Al principio mínimo de la energía, que es el principio de exclusión de Pauli. Paréntesis en estos chiquillos, yo solamente se lo estoy nombrando para que puedan tener un mayor entendimiento de la materia, pero en lo que vamos a ver nosotros, propiamente tal de configuración electrónica, no es tan relevante. Lo más relevante va a ser el cálculo o la expresión de la configuración electrónica, ¿ya? Entonces tenemos que el principio de exclusión de Pauli tiene que ver, y es parecido al anterior, ¿cierto? Que cada orbital debe tener solamente 2 electrones. Y estos electrones deben ir siempre en direcciones opuestas. Por ejemplo, si yo quiero llenar mi primera cajita con 2 electrones, si yo pongo, espérenme, voy a anotarlo acá. Si yo pongo, por ejemplo, 2 flechas hacia arriba, esto está incorrecto. ¿Por qué? Porque la forma correcta siempre es una flecha hacia arriba y otra hacia abajo, ¿ok? Esa es la forma correcta de llenar un orbital o un cuadradito, ¿ya? Ojo ahí, eso es importante, ¿ya? Luego tenemos otra tipo de teoría, de explicación que se le llama la regla de Hahn, ¿cierto? Que tiene que ver con una situación similar a la anterior, que es cuando los electrones van ocupando un subnivel, ¿cierto? En este caso, cada vez que se forma uno nuevo, va a entrar en la siguiente cajita. Por ejemplo, acá tengo un electrón solamente, ¿cierto? Entro en la primera, acá tengo 2, en vez de que entre uno hacia arriba y el otro hacia abajo, se van a distribuir en distintas cajitas. Tengo 3 electrones, se van a distribuir en mi cantidad total de cajitas. Acá tengo 4, tenía solamente 3 cajitas, yo llené los primeros 3 y ya el cuarto lo llené la primera porque obviamente ya no tengo más cajitas que llenar. Y así sucesivamente. Esa es la regla de Hahn, ¿ya? Acá tenemos otros ejemplos similares de otros elementos químicos. Y vámonos a lo que a mí me importa y que es netamente lo que vamos a calcular. Estoy viendo por temas de tiempo que no lo vamos a poder ver en mayor profundidad, pero se los voy a dejar aquí planteado, ¿ya? Bueno, había hecho una actividad con todo esto, pero yo creo que es mejor que lo veamos la próxima semana, la realicemos en conjunto para que no conduzca a errores, porque igual es un poco más complejo este contenido, entonces yo necesito que haya un total entendimiento. ¿Qué es lo que vamos a utilizar, chiquillos, para calcular la configuración electrónica? ¿Sí?
vamos a usar la fórmula o la forma de notación global, ¿ya? Que tiene el tema de los subniveles energéticos, SP de F, ¿cierto? Cada uno, acuérdense que tenía un valor, S tenía 2, P era 6, D era 10 y F era 14, ¿cierto? ¿Qué es lo que me va a importar acá? Es la Z, ¿sí? En este caso, recuerden que la Z era... ¿Qué era la Z, chiquillos? Que con respecto a lo que vimos acá, era... Acá está, espérenme, aquí. La Z que era, correspondía al número atómico, ¿ya? Y obviamente, aparte del número atómico, correspondía a la cantidad de protones. Era lo mismo que decir mis protones, ¿ya? Entonces, siempre para mi configuración electrónica voy a usar la Z, ¿ya? Siempre esto me lo van a dar. Yo no puedo realizar la configuración electrónica, que es esto que está acá, sin tener el Z, ¿ya? Entonces, vamos con un ejemplo y con esto cerramos. Tengo acá Na, que es es otro que, sí, es otro utilizado, no es el mismo, pero tenemos que Na aquí se le agregó que la Z era 11, ¿ya? Entonces, lo que yo hago, chiquillos, es que obviamente empiezo a hacer el recorrido que yo hice anteriormente, ¿ya? ¿Y para qué me sirve la Z, los 11? Para saber la cantidad que yo tengo que sumar acá arriba y me tiene que dar en este caso 11, ¿ya? Por ejemplo, tengo acá 1S2, 1S2, ¿cierto? Tengo 2. Después, 2S2, 2, van 2 más 2, 4. Tengo que llegar a los 11, todavía me falta. Sigo, 2P6, ¿ok? ¿Por qué ahora es 6? Porque recuerden que la P corresponde a 6, ¿ya? Y en este caso, como me están pidiendo un número mayor, lo siento, un número mayor que es 11, y aquí si sumo 6, 7, 8, 9, 10. Si sumo estos, los números acá, estos de arriba, ¿cierto? No alcanzo a llegar a los 11, voy a los 10, me falta 1. ¿Qué es lo que hago? 2P6, avanzo al siguiente nivel. 3S, y fíjense acá, no le puse 2, no completé el nivel. No es necesario completar el nivel. Lo importante es siempre alcanzar la suma total acá que me dé la cantidad de Z. Y en este caso, si yo sumo 2 más 2 más 6 más 1 es igual a 11. ¿Ok? Y lo podemos ver acá. Yo, mire, esto que hice acá al lado, chiquillos, es exactamente esto que hice acá. O sea, es exactamente lo mismo que esto. Solamente que aquí, fíjense bien, yo se los hice mucho más sencillo. Cosa que usted solamente vaya a ir sumando la parte de arriba, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo el cobre y me dice que la Z corresponde a 29. Lo que yo tengo que hacer es contar acá arriba hasta que me dé 29. Si hay alguno que me pase, tengo que quitarle, obviamente. Por lo tanto, fíjense acá, me da que llego hasta acá, pero cuando llego hasta el 3 de 10, ¿cierto? Me da que son 30. Por lo tanto, yo sí le puedo restar a este 10, le puedo restar todo lo que yo quiera. Lo que no se puede hacer es sumarle 1, es como que diga de 11, porque no corresponde a la cantidad que tiene cada nivel. Esto se debe respetar como máximo siempre. ¿Puedo tener mucho menos que esto? Sí, pero no puedo tener más en cada letra. Es decir, así me queda, ¿cierto? No me quedó igual a 3 de 10 porque obviamente acá era 29 y no eran 30. Ya, si sumo todos los números de arriba, lo más probable es que me dé 30. Vámonos con Boro, que la Z es 5. Lo mismo acá. Sumo 2, 4, 5. ¿Ok? No es exactamente el mismo de acá arriba, porque si yo sumo este de acá más este de acá me da 10, y no es lo que me piden solamente 5. Y acá en el bromo me piden 35, ¿ya? Y yo llegué hasta aquí, ¿ya? Y acá no alcancé a completar el nivel completo, ¿sí? No alcancé a llegar al 6, sino que solamente llegué al 5. ¿Ya, chiquillos? Yo sé que en la práctica se ve un poquito más difícil, ¿cierto? Más complejo, pero a medida que vayamos
vayamos ejercitando, van a ver que se va a hacer un poquito más sencillo, ¿ya? Ay, déjenme dejar de compartir esto. Sí. Chiquillos,